que hoy día va a hablar sobre la disbiosis intestinal. Él es el doctor José Chafloque Capuñay, como podemos ver aquí, doctor honoris causa en México, especialista en medicina integrativa avanzada, medicina ortomolecular y bioresonancia en España, medicina tradicional china, naturópata profesional, iridología, asociado a Academia de Ciencia y Tecnología de Medicina Integrativa en México. Así que hoy tenemos el honor de poder recibir una vez más al doctor José Chafloque, que justamente nos apoya con esas capacitaciones maravillosas. Les pido a todos un 555 en la pantalla, aquí en el chat, para el doctor José Chafloque. Adelante, doctor. Puede prender su cámara y el escenario es suyo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. A ver, doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Bueno, creo que tengo fallas de conexión en cámara. Pero sí, sin eso duda. no va a ser, eso no va a ser el problema para poder explicar la charla de hoy que hemos preparado con mucho Muy bien, doctor. gusto. Sí, vamos a empezar pues el tema que es muy importante, ya que ha sido un tema que han venido tocando y que en esta gira que han hecho por el país han tocado mucho sobre los probióticos. Y es importante conocer qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, en qué momento debemos consumirlo, qué tanto tiempo y qué es lo que pasa también cuando damos un exceso del consumo de probióticos. Por eso cada vez que pensamos si tenemos alguna alteración digestiva, nos preguntamos si hemos ingerido algo, algún alimento que nos ha causado daño, o si somos intolerantes al gluten o a la lactosa, o que tal vez tenemos algún problema en el estómago o intestino. Pero también debemos incluir que a veces hay problemas de la parte digestiva que son a causa emocional, que por una irritación, una molestia, también altera nuestra flora digestiva. Entonces, si nosotros pensamos que solamente hablar de bacterias es solamente la parte digestiva, hay que tener en cuenta de que nuestro intestino es considerado el segundo cerebro de toda persona. Por ello, ustedes pueden diferenciar ahí en este dibujo cómo es que nuestro sistema nervioso se relaciona con la parte digestiva. Y ello va a involucrar muchas cosas. Por eso, nosotros primero debemos saber qué cosa es una microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque si no conocemos, la siguiente por favor, si no conocemos qué cosa es una microbiota, no podemos nosotros recomendar algo o poder diferenciar entre un problema de una disfunción bacteriana a una infección bacteriana o una alteración emocional. Entonces, nuestra microbiota intestinal está formada por más de 40 millones de microorganismos. Imagínense, más de 40 millones de microorganismos. Dentro de ellos tenemos bacterias, virus, hongos e incluso parásitos que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Pero cuando está en exceso, ya puede causar un problema, que es una infección. Se dice que existen más de 1000 especies en cada persona y que cada persona tiene de 200 a 300 especies de estas bacterias, lo que nos hace pensar y decir que no todas las personas tienen la misma flora bacteriana. Cada persona tiene bacterias distintas, pero hay ciertas bacterias que son comunes en todo. La tercera parte de estas son comunes
y el resto varía de persona en persona. Por eso nosotros podemos decir que no todos son iguales y por lo tanto no cada vez que consumamos algo o administramos algo va a tener la misma reacción. Y no solamente debemos pensar que cuando hablamos de microbiota intestinal, hablamos solamente de la parte del estómago, intestino, sino va desde la boca hasta el colon, ya que cumplen ciertas funciones digestivas en todo el trayecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la mayor cantidad de esta flora bacteriana o microbiota intestinal se aloja en el colon. Y ese es un punto clave para poder saber cómo diagnosticarlo. Pero a nivel de investigaciones, a nivel cómo saber si es que la persona le falta probióticos o hay un desbalance de su flora digestiva, eso se realiza a través de estudios genéticos. Y ello nos involucra saber qué función cumple esta microbiota intestinal. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las funciones que tenemos es que ayuden en la digestión y producción de vitaminas. Miren la importancia de lo que es las bacterias o microorganismos, hablemos en general, qué función importante cumplen, que es digerir y producir vitaminas, como la vitamina B12, la vitamina K, aparte que ayude en la maduración del sistema inmunitario. Miren la importancia en ello. Regula su función metabólica. Hay muchas personas que dicen tengo intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten o tengo ciertas alergias a ciertos alimentos. Y ahí ya vamos viendo cómo es la importancia de regular la función metabólica. Las personas que suben de peso, imagínense, también ayudan a regular el apetito, la ansiedad de querer comer más, aparte de ser una fuente de protección de cualquier microorganismo patógeno que pueda ingresar. Y por ello que se le considera que cumple una función inmunomoduladora o reguladora. En conclusión, podemos decir en ese término que consumir ciertas bacterias o ciertos microorganismos nos van a ayudar a protegernos, siempre y cuando demos la dosis adecuada. Aparte, contribuye al desarrollo de la mucosa intestinal, que es muy importante para evitar los cánceres. Ayuda en el crecimiento óseo, porque si yo no asimilo ciertos nutrientes, entonces ese calcio, ese potasio, ese fósforo se van a ir por la excreción y no van a ser asimilados. Aparte de participar en equilibrio de la reserva de hierro. Mire cómo son importantes estas bacterias. Dirá, ¿qué relación tienen las bacterias con una anemia? Entonces, nosotros acá vemos que cumplen un papel importante estas bacterias que son las buenas y que nos están dando funciones vitales. Aparte, en personas estresadas. ¿Qué ha pasado con personas estresadas? Se estresan demasiado el trabajo, la rutina diaria y cómo hace de que nuestras bacterias o nuestros microorganismos disminuyan. Y estos ahí va a provocar alteraciones. Por ejemplo, una función principal es estimular o promover la producción de serotonina, el GABA, que es muy importante para poder nosotros mantenernos aliviados. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, nosotros hablamos de un sistema inmunitario intestinal. También nosotros hablamos de una barrera, por ejemplo, que en la piel también existen microbios y que cumple una función de protección. Igual pasa en nuestro sistema intestinal.
tenemos que tener en cuenta que en primer lugar hay una inducción, es decir, un envío de información del intestino al cerebro. Si no hay ese envío de esa información de un intestino sano hacia el cerebro, vamos a estar estresados. Si nosotros enviamos una buena información, que tenemos un intestino sano con respecto a la piel, se va a reducir el nivel de alergias. Hay muchas personas que dicen, he comido, por ejemplo, chicharrones, y a las 2-3 horas empiezan con escozor en la piel. Ya les está diciendo, hay una disfunción intestinal que no está provocando el equilibrio a nivel de intestino-piel. Y si nosotros pensamos también, si tenemos un intestino sano y lo relacionamos con el pulmón, nos va a dar una importancia en lo que es evitar problemas pulmonares como el asma. Y ahí juega un papel importante cómo es que la flora digestiva, en este caso, cómo cumplió un rol importante en el caso del COVID. Y que actualmente, gracias a Dios, ya estamos casi en ida, desapareciendo esta pandemia, pero no debemos descartar de que todo paciente que tenga COVID debe consumir probióticos para que le ayude a inmunomodular el intestino pulmón y así disminuir el efecto que puede causar este virus. En conclusión, un desequilibrio de la flora intestinal va a promover la aparición de trastornos neuropsiquiátricos. Y eso es muy palpable. Tengo unos pacientes que han tenido, supuestamente vienen con cólicos, dolores, pero sus problemas emocionales han sido la causa del problema, que han bajado el nivel de su flora digestiva, de su microbiota, y por más que han consumido una serie de medicamentos, endoscopía, resonancia, no encontraban nada, ahí vemos la importancia de estos microorganismos que ayudan y que ante el estrés, el factor emocional y el exceso de fármacos, le deprimió más esto y causó todos esos cólicos. La siguiente. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestra flora o nuestra microbiota, vamos recién a hablar lo que es de una disbiosis intestinal, que quiere decir disminución de microorganismos beneficiosos para el organismo, y hay un aumento de aquellos microorganismos dañinos y oportunistas, como Candida albicans, por ejemplo, que es una levadura oportunista, que se aparece cuando nuestras defensas están bajas. Entonces, ese desequilibrio se puede dar por dos causas: un exceso de azúcares o un exceso de proteínas. Y ahí tenemos que tener en cuenta los dos puntos claves. Que cuando nosotros, nuestros familiares, amistades, nos pueda comentar sus síntomas, debemos aprender esto: de una disbiosis por fermentación y una disbiosis por putrefacción. Y hablamos de fermentación cuando comemos muchos azúcares, harinas. Y los principales síntomas son estreñimiento, mal aliento, y a veces lo relacionamos con hígado graso, hinchazón, los gases que no son olorosos y cólicos en la parte de la fosa ilíaca derecha. Recuerden, si hablamos de disbiosis de fermentación, los dolores siempre están al lado derecho. Y si hablamos de disbiosis por putrefacción, los dolores van a estar en el lado izquierdo. Y la diferencia será porque los gases son muy olorosos, con un olor fétido, aparte de cólicos o calambres. Y todo se localiza
en el lado izquierdo. Entonces, nosotros debemos mantener una microbiota intestinal equilibrada para poder tener una mejor salud intestinal, metabólica y cardiovascular. Miren, la siguiente, por favor. ¿Cómo está relacionado? Que si nosotros tenemos una vida saludable, una alimentación saludable, vamos a tener una salud intestinal, metabólica y cardiovascular. Pero si nosotros usamos una alimentación mala, exceso de antibióticos o fármacos, o estamos predispuestos a enfermedades crónicas como cáncer, entonces nuestro desequilibrio va a ser más profundo y nos va a traer una serie de complicaciones, como en caso de los diabéticos, por ejemplo, quienes tienen un alto grado de disbiosis intestinal. Y ahí juega un papel importante de qué comer. Pues es importante ahí viene la palabra de prebióticos, que más adelante vamos a comentar. ¿Qué es lo que le está causando? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que puede causar disbiosis intestinal? Ya lo he dicho, una mala alimentación. Actualmente por el trabajo comemos algo rápido y no hay un equilibrio en la dieta. Factores intrínsecos propios de cada individuo, como lo que es la obesidad, el sobrepeso, infecciones por parásitos, factores ambientales como el tabaco, contaminación, pesticidas, el exceso de fármaco. Dar antidepresivos es otro problema. Últimamente se está indicando o se receta muchos antidepresivos, ansiolíticos, que toma para el estrés un calmante sin saber o a consecuencia, porque la industria farmacéutica lo único que quiere es vender, es darle un alprazolam, un diazepam, clonazepam, y le están causando una depresión a su sistema neurovegetativo. Y por lo tanto, provoca un estrés intestinal bajando su nivel o su barrera de defensa. Entonces, esa es otra de las causas. Aparte, las emociones que les he dicho, que provoca un estrés. Esas emociones a veces en casa hay familia disfuncionales, pleitos, peleas, como se dice, todo es grito, también causa un estrés a nivel digestivo. Y lo otro es que muchas veces pocos consumen lo que es fibras, verduras, frutas. Entonces, nos preguntamos, si esas son las causas, ¿qué síntomas producen? Ya le he mencionado hace rato. La siguiente, dentro de los síntomas tenemos diarreas, pero también a veces estreñimiento. Y también hay que diferenciar la diarrea si es mucosa, acuosa o semipastosa, porque todo ello confunde muchas veces los tratamientos. Y es por ello que antes de administrar algo, es importante hacer una buena evolución, un análisis completo del paciente para poder administrarle y no causarle otro problema. Porque a veces la diarrea, como le dije hace un momento, es porque un exceso de estas bacterias que supuestamente nos protegen, pero al tener un exceso causa una infección. Entonces, ahí es vital que antes de administrar algo, siempre es importante una evaluación médica. Aparte tenemos flatulencia, ya le hemos dicho, diferenciar los gases, si son con olor o sin olor, para saber si es por putrefacción o por fermentación. Un mal olor, los eructos, las náuseas, la pérdida del apetito, el dolor abdominal, ya saben, derecha e izquierda para diferenciar. Y si hay distensión, es decir, hay un abultamiento a nivel intestinal, también es síntoma de una disbiosis que tenemos.
¿Qué consecuencias nos puede traer ello? La siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias nos puede traer? Ya le hemos dicho. Disminución de la inmunidad. El síndrome del intestino irritable, que comemos algo y al toque nos provoca un malestar. La intolerancia, y que debemos diferenciar entre intolerancia a la lactosa o alergia a la lactosa. O también hay que diferenciar deficiencia de enzimas digestivas, porque no toda síntoma de acumulación o fermentación o putrefacción se debe por deficiencia de bacterias, sino también puede ser por deficiencia de enzimas digestivas. Aparte, un déficit de micronutrientes por una mala absorción. Y ahí juega un papel importante la vitamina B12, por ejemplo, para tener una buena absorción de los nutrientes y no puedan ser excretados por las heces. También se ha relacionado, como consecuencia, el aumento del estrés. Un paciente o una persona que no, de niño, por ejemplo, no ha tenido una lactancia exclusiva, va a sufrir de disbiosis intestinal y por lo tanto es una persona que tiene más propensa a sufrir de estrés, ansiedad, depresión, el sobrepeso, la diabetes y enfermedades cardiovasculares son otra consecuencia. Aparte, como correlación, problemas en el hígado, porque si yo tengo una mala digestión, va a tener un hígado trabajando el doble, el triple, y que va a provocar problemas. Aparte de enfermedades autoinmunes. La siguiente, por favor. Entonces, si no tenemos todo esto, ¿qué solución planteamos? ¿Cómo poder ayudarlos? Es consumiendo complementos nutricionales. Y dentro de ellos tenemos los prebióticos y los probióticos. ¿Y por qué los probióticos? Los prebióticos son los que en nuestros alimentos, en nuestras verduras, en nuestras frutas, nos ayudan para mejorar nuestra flora intestinal. Aparte, que aumentan el crecimiento y la actividad de las bacterias probióticas. Miren la importancia de las verduras. De nada me sirve consumir probióticos si yo no consumo los prebióticos, que son los que van, como quien dice, a darle mayor durabilidad, mayor eficacia a los probióticos. Y los más conocidos de los prebióticos son la lactulosa, la inulina y los fructooligosacáridos. También el uso de probióticos, que son microorganismos vivos que al ingerirlos en cantidades adecuadas, yo diría en dosis recomendadas, producen un beneficio para la salud. Los probióticos también actúan simbióticamente, es decir, prebióticos y probióticos actúan juntos para proteger la mucosa intestinal de agresiones externas como toxinas, patógenos, estrés. Entonces, existen muchos probióticos distintos que tienen características y propiedades diferentes. Y por eso es importante saber qué cosa es lo que consumimos. Porque si no sabemos lo que consumimos, estamos consumiendo microorganismos por las puras. En el mercado existe una serie de productos que dicen tenemos 100, 200 millones de cepas. O que tienen ciertas concentraciones de esas bacterias. Pero el efecto no vemos resultado. Por eso es importante conocer qué es lo que consumimos. Y las funciones de los probióticos, la siguiente por favor. Las funciones de los probióticos es que tiene una acción inmunológica, metabólica y estructural. Mire esa clave nomás de decir inmunológica, metabólica y estructural, porque si tenemos una buena digestión, una buena población, una buena microbiota, nuestro cuerpo, nuestros órganos
va a funcionar de forma adecuada. Aparte, los probióticos compiten con la flora que no es propia de nuestro organismo, es decir, con agente extraño, y por eso se les dice que actúan como una barrera de protección. Fermentación y absorción de carbohidratos reducen el crecimiento de bacterias patógenas y de parásitos, aparte de modular o regular o brindar una respuesta inmunológica. Y ya le hemos dicho, ayuda en el metabolismo de vitaminas, aminoácidos y neurotransmisores, importante en el estrés. Previene la aparición de las alergias. Y, aparte, evita las enfermedades inflamatorias intestinales. Y como decía, la siguiente, por favor, ¿qué debemos conocer? ¿Qué es lo que consumimos? Y ahí está importante decir los tipos de probióticos. Lo voy a mencionar, los principales, para que ustedes los tengan en cuenta y cuando consuman algo, los tengan en cuenta. El Bifidobacterium BB12, Lactobacillus ramosus, son muy importantes ambos porque ayudan en el correcto estado de la microbiota. El Bifidobacterium ayuda en la restauración cuando hay problemas de diarreas por el exceso de antibióticos. Mientras que el Lactobacillus rhamnosus también ayuda en el disminuir el riesgo de diarreas por antibióticos, pero hay algo más importante, aumenta la consistencia de las heces. Por eso es importante que cuando una persona tiene diarreas acuosas, no mucosas, porque si hablamos de diarreas mucosas, estamos hablando de una infección de tipo bacteriano y a esa persona no le puede dar probióticos. Pero si es una diarrea de tipo acuosa, obligado le tienes que dar un probiótico que contenga Lactobacillus ramosus. La siguiente, por favor. Aparte también tenemos los Lactobacillus acidophilus, el Plantarum, que más se utilizan para inflamaciones crónicas intestinales. Hay muchas personas que siempre comen algo y empieza el dolor intestinal. Entonces, ahí importante consumir algún probiótico que contenga Lactobacillus acidophilus. El Plantarum ayuda también en la respuesta inflamatoria, pero aparte ayuda a nivel hepático, por eso se considera un hepatoprotector. Aparte de bajar la grasa y el hígado graso, como dije. Aparte tenemos lo que es el Bifidobacterium longum, Lactobacillus reuteri, que también tienen una importancia porque ayuda en la permeabilidad intestinal, mientras que el Lactobacillus reuteri ayuda a evitar de que crezcan levaduras, por ejemplo, como lo que es la Candida albicans. Muy importante en este caso en aquellas personas que tienen problemas de descenso. La siguiente, por favor. Otros probióticos tenemos al Streptococcus thermophilus y Lactobacillus casei. Muy importante también porque, por ejemplo, el Lactobacillus casei no solamente actúa como inmunomodulador, sino también como antiinflamatorio. Y es muy importante para el tratamiento del Helicobacter pylori. Entonces, debemos conocer qué cosa consumimos. Y es por ello que en base a esta información y en base a la experiencia, la siguiente, por favor, la empresa NHT Global ofrece un producto que contiene todo esto que les he indicado, que son los más importantes y que es de vital para dar una salud digestiva a nuestras amistades, familiares, pacientes. Y teniendo en cuenta que los productos no pretenden tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad, sino que te ayuda a regular tu salud
tu salud en forma general. Y la empresa tiene 3 productos claves que tienen una simbiosis de estos compuestos o nutrientes que dije que eran los prebióticos y los probióticos. Y a ellos se les llama simbióticos. Entonces, hablamos de que existen 3 productos, como podemos ver el Fiberric, que contiene, por ejemplo, la inulina, que es un prebiótico. Y aparte, contiene lo que es el Lactobacillus rhamnosus, acidófilos, el Bifidobacterium bifidum y el hongo. Entonces, hay sinergia para regular la función digestiva. Y por eso ello se utiliza cuando el paciente está estreñido, por ejemplo, tiene un mal metabolismo. Entonces, miren cómo funcionan ellos para poder regular la función gastrointestinal, evitando que al evacuar no se pierda el balance de la microflora gastrointestinal, que a diferencia de dar purgantes o laxantes, arrasa con todo, bacterias buenas y malas. Pero en este caso el Fiberric ayuda regulando y evitando la pérdida de aquella flora digestiva que está alterada. El siguiente producto es los probióticos en sí, y que es el producto estrella con el que hemos venido trabajando para poder mejorar la función digestiva y que ha sido muy utilizado bueno, yo lo he utilizado demasiado, podría decir abusado de ello, en temporada de COVID, donde al inicio no se le daba importancia a los probióticos, pero después de conocer los beneficios del lactobacillus, por ejemplo, cómo es que ha ayudado a salvar vidas, y podemos decir eso, ya le hemos dicho hace un momento, cómo ciertos microorganismos tienen relación entre intestino, pulmón, disminuyendo las causas de la inflamación que generaba. El tercer producto, y que es el producto que han estado promocionando, que es el Twin Slim, que también tiene una simbiosis de prebióticos y probióticos, pero que va a actuar más a nivel hepático, por su función que está patentada, ¿no?